Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis todos, familia? ¿Todo bien? Perdonadme, voy a destacarnos a mí y, y a don Miguel. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Carlos. Buenos días, América. Perdona, Miguel, buenas tardes, sí. Es que estoy con la cabeza en América exclusivamente. Eso es bueno. Que otro miércoles por aquí, todos juntos. Ana, tu el día que nos saltemos esta excelente organización y hagamos algo un poquito más improvisado y también mucho más abierto a vosotros. Como siempre, quería comentar que ya, yo creo que hoy es más importante porque nos gustaría que preguntas que tengáis, comentarios, etcétera, nos los mandaréis al chat y así leerlos. Y cuando Miguel finalice, comentar cada punto de interés que nos hayáis trasladado, pues que siempre que enviéis lo pongáis, como siempre, despleguéis la pestañita de enviará y pongáis a todos los panelistas y participantes. Así todo el mundo puede ir viendo qué se escribe y luego al final, como siempre, procederemos a responder todas vuestras consultas. Hoy, Miguel, por lo menos no se me ha olvidado, no me lo has tenido que recordar, así que No, no empezamos mal. no. Bueno, hoy queríamos hacer este webinario no de despedida, porque obviamente no acabamos de llegar ni nos vamos a ir a ningún lado, pero sí como cierre de este ciclo de webinarios que hemos hecho con nuestros guías. Os queremos dar un poquito de información de lo que ha ido pasando esta semana, desde que nos vimos el miércoles pasado. Y luego, bueno, Miguel desarrollará su ponencia como crea conveniente. La tiene totalmente redonda y cerrada, ya sabéis cómo es, así que va a ir todo sobre ruedas. Como noticias positivas esta semana, bueno, ya habíamos hablado de la apertura al turismo que tenemos en España. Las cosas no han variado desde la semana anterior. La semana anterior la variación que hubo fue que en un principio los menores de 6 años podían venir sin vacunar, pero a partir de 6 para arriba tenían que vacunarse y eso cambió a 12. Con lo cual que en España los menores de 12 años no tienen que traer la vacunación, la pauta completa de vacunación, pero sí los mayores de 12. Francia abrió. Voy a hablar de manera individual, porque todavía no podemos hablar de manera colectiva para realizar circuitos como tal, porque la interconexión entre países de momento no está activa. Entonces, a Francia individualmente también se puede ir, y en Francia las condiciones que ponen es estar vacunado con la segunda, bueno, con la segunda en el caso de que sean 2 dosis y solo con una, que es con la de Janssen, y te piden un PCR 72 horas antes o una prueba de antígenos 48 horas antes. Entonces ahí hay pequeñas variaciones entre lo que es España y es Francia. Esta semana la verdad es que no hemos podido profundizar porque salió ayer y salió una información muy genérica, pero a partir del 25 de junio Alemania también abre sus fronteras para turistas vacunados con la doble pauta, o en el caso de Janssen solo una, tienen que estar vacunados 14 días antes de viajar. Es importante. En España hablamos que las vacunas homologadas eran las de la Agencia Europea del Medicamento y las de la OMS. En el caso de Alemania, exclusivamente hemos visto las vacunas homologadas por la Agencia Europea del Medicamento: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen.
De momento esas 4. Obviamente, como sabéis, cada semana va habiendo noticias, con lo cual que aunque no estemos de seguido haciendo conexiones, obviamente por mail y por envíos de newsletter os lo vamos a hacer llegar. Yo creo que después de la intervención de Miguel hablaremos un poquito de nuestra operación, cuando arranque. Todavía no está 100% definido. Bueno, creo que hay operadores que ya han marcado como fechas definidas de cuándo arrancan su operación. Bueno, yo creo que en este momento es un pelín arriesgado hacerlo porque es más un deseo que una realidad. No sabemos si el 1 de septiembre se va a poder operar o vamos a tener que esperar un poco más. El deseo de todos es que podamos arrancar cuanto antes y que en septiembre estemos activos. Pero de momento no podemos dar una fecha concreta, ya que, como he dicho al principio, no hay todavía una apertura de todos los países en global, sino que cada país va abriendo sus fronteras de la manera que cree conveniente. Yo sí creo, en relación a un comentario que hizo Miguel hace un tiempo cuando se hablaba de las vacunas homologadas, que se dejaba fuera a las vacunas chinas, y Miguel dijo, bueno, esto es durante un ratito porque Europa no se puede permitir perder al mercado chino mucho más tiempo, porque es un mercado muy importante para Europa y sobre todo que deja muchísimo dinero. Entonces, al poquito tiempo, no sé si transcurrieron 2 semanas desde que lo... No, 1 semana o 2 semanas desde que lo dijo Miguel, aprobaron las 2 vacunas chinas. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco va a ir habiendo novedades y encantados de la vida os las vamos a ir contando. Sabéis que siempre mi mail, mi teléfono están abiertos, me escribís preguntándome que cuándo, que cómo. Yo estoy encantado de responderos. Ahora, el día que se pueda, probablemente hagamos por primera vez en la historia un TikTok, Miguel y yo, y lo comuniquemos bailando o haciendo cualquier tipo de sketch, porque estaremos encantados de la vida. Así que yo creo que hay poca novedad más. A las preguntas que vais haciendo, yo las voy a ir apuntando y luego cuando Miguel termine, responderemos preguntas, las acumularemos y las iremos respondiendo. Así que, bueno, Pilar, Celina, etcétera, yo voy apuntándolo todo y luego damos paso a ese coloquio, por decirlo de alguna manera. Así que nada más, os voy a dejar con el señor Miguel. Esto ha ido de guías desde marzo hasta ahora y os voy a dejar a solas con nuestro guía, con nuestro gurú. Así que desaparezco de pantalla y os dejo con Miguel. Un besito, ahora nos vemos. Pues bien, buenos días nuevamente a todos, porque ya está estando incorporando gente. Para España, como saben, pues 5:14 de la tarde. Bueno, han escuchado a Carlos decir que tengo todo planeado y bien organizado lo que voy a decir. Y lo que estaba Carlos es de broma, porque desde el viernes me está preguntando cuál va a ser el planteamiento que vamos a hacer en este webinario, y mi respuesta siempre ha sido lo mismo. No lo sé, y también he agregado no tengo idea, y vamos a tratar por mi parte, de improvisar un poco qué es lo que voy a decir. Llevamos 15 meses teniendo contacto con ustedes, siempre a través de una pantalla, y en el caso de hoy, pues a mí me gustaría mucho decirles que preferiría el silencio absoluto y tenernos cara a cara para practicar ese lenguaje de no hablar, ¿no?
practicar el lenguaje de la mirada, donde seguramente nos estaríamos diciendo un montón de cosas y todos las estaríamos interpretando perfectamente bien, ¿no? Sencillamente porque vivimos en comunión, lo que es igual en unión común, ¿no? Estamos en una actividad muy especial de la cual me voy a referir un poquito más adelante. Cuando planteamos este webinario entre Carlos y yo, tenía solo un objetivo de todo lo que se puede hablar en el día de hoy, y es el objetivo que quiero cumplir. Desde el mes de marzo, nosotros hemos estado semanalmente comunicándonos a través de los guías, ¿verdad? Y Carlos preguntaba, o de forma espontánea lo decía cada uno de ellos, por qué estaba en Más Europa. Y cada uno expuso lo que así pensaba. Yo en el día de hoy no voy a decir por qué los guías están en Más Europa, porque ya lo dijeron ellos, pero sí les quiero compartir qué es un guía. Muchas veces, en general, para los operadores, el guía es una pieza más, un engranaje más de toda esta maquinaria, ¿no? Para esta empresa, ni mucho menos. Yo he estado en América recorriendo 10 países, 14 ciudades, dando conferencias que llegaron a durar más de 4 horas, y en ella reivindicaba siempre el valor del guía, ¿no? Estas personas hacen que el 70% del éxito de un viaje por Europa quede en sus manos. Si un hotel no gustó demasiado, el guía tendrá la capacidad para que a poco tiempo el pasajero se olvide de la mala experiencia que haya tenido, no por las instalaciones hoteleras, sino simplemente porque en Italia un recepcionista pues le contestó al estilo italiano, que a nosotros nos resulta agresivo, pero si observamos es la forma de manejarse de ellos. Por lo tanto, Más Europa descansa el éxito de sus viajes en los brazos de los guías. Pero lo que quiero decir, ¿qué es un guía? Quiero que intento explicarme lo mejor posible. Un guía es un ser humano. A veces hay que aclararlo, ¿no? Porque no siempre se entiende así. Una persona que deja mucho detrás en su vida personal. Y por favor, reflexionen sobre esto, ¿no? Dejan padres, dejan hermanos, dejan maridos o esposas, dejan hijos para desarrollar una profesión, que así la llamo yo, una profesión que tiene que ver mucho con el pasajero. Tiene que ver mucho con el gozo que el pasajero va a vivir en un circuito por Europa. Yo cuando transitaba como guía, mi hijo está escuchando, formó parte de esa historia. Yo a los 4 años de estar trabajando como guía, lo dejé por culpa de él, ¿no? Porque era pequeño, él no llegaba a tener 2 años, y yo salía permanentemente de viaje, ¿no? Y un día, pues se le dio por esconderse en la maleta. Y aquello, que parece una cosa muy infantil, muy de pequeño, para mí tenía una simbología enorme, ¿no? Lo que yo asocié en ese momento es que a mi hijo no se estaba escondiendo en una maleta. Lo que me estaba diciendo es, me quiero ir contigo. Y qué mejor lugar que aquello que te acompaña permanentemente, que es la maleta. Entonces, cuando uno vive esta experiencia, desde luego dice que ser guía es algo realmente difícil. Por eso he hablado de persona, porque si todos pensamos con empatía y tratamos de entender lo que queda atrás de un guía cuando se sube el primer día a un autobús, enciende un micrófono para dar una bienvenida, por delante tiene un trabajo encomiable, pero por detrás tiene una familia que se ha quedado. Entonces, no quiero reivindicar, no estoy intentando esto. Estoy intentando decirles el enorme esfuerzo personal que hace un guía para estar sentado en un autobús. Y esto, cuando además lo que encontramos es la calidad profesional
que han demostrado estos guías durante estos 3 meses, cada uno hablando de la ciudad que le apeteció hablar, ¿no? Porque fue al libre albedrío, pues vemos tanto compromiso en lo que dicen, tanta complicidad con lo que cuentan, tantas ganas de contarlo y tantas ganas de compartir, realmente tiene un valor mucho más allá de lo que hemos escuchado en las explicaciones históricas, en anécdotas, en comentarios. Hay una entrega. Y cuando yo viajaba, decía que el guía tiene que convertir de alguna manera, y con todo respeto dicho, reemplazar a la familia que dejó atrás para poder tener una familia que será durante un tiempo efímero, 15 días, 17, 20, lo que sea. Pero el guía tiene que hacer que ese autobús viva en familia, que haya esa complicidad a la que siempre me remito. La fortuna que tiene esta empresa es que cuenta con ese nivel de guías, aquellos que son personas que dejan mucho por detrás, pero ven mucho por delante. Y lo que tienen por delante es la felicidad de un pasajero. Les he contado, y lo repito, que en el año 2019 yo personalmente le pedí a 3 guías que se retiren de la empresa. Sorprendidos me preguntaron, ¿pero por qué, Miguel, si no hemos hecho nada? Y mi respuesta fue, de eso se trata, que no habéis hecho nada. ¿Por qué lo expresé así? Sencillamente porque yo estaba en el hotel cuando finalizaron el viaje. No fui a espiarlos ni mucho menos. Dio la casualidad que estaba en el hotel y yo vi que había una apatía generalizada, es decir, había habido un trato correctísimo, pero en la despedida no estaba alguna lágrima, como siempre suele ocurrir, no había un abrazo efusivo, es decir, no había nada. El trabajo había sido desarrollado correctamente, pero no había habido conexión con el grupo. Esto un guía en Más Europa no lo puede hacer. Todos los viajes de Más Europa tienen que terminar con intercambios de correos, con intercambio de teléfono, te escribo por WhatsApp, con abrazos, con besos, porque lo que hace el guía es tremendamente importante arriba de un autobús. Por esto quisiera que, si bien nos han sorprendido todos los guías con su conocimiento, el cual hemos valorado muchísimo, quisiera que también los reconozcamos como seres humanos, como personas que viven experiencias personales a la distancia y que tienen muy cerca al pasajero que ustedes van a confiar de entregárselo a Más Europa. Por otro lado, quiero hablar del equipo que está en nuestra oficina, ¿no? Yo soy latino, ustedes ya muchos me conocen, he nacido en Argentina y en Más Europa yo he promovido una frase que dice que tenemos que trabajar con eficiencia alemana y dulzura latina. Ninguna persona de nuestra empresa va a estar fuera de ese concepto. Todos atienden con absoluta dulzura, inclusive cuando pierden la paciencia, que es normal que ocurra, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Soy yo el que intervengo para que encuentren ese aire que les haga renovar el momento vivido y sigan atendiendo con cordialidad. Porque tenemos diferentes idiosincrasias. Los europeos funcionamos de una manera y los latinos funcionan de otra. Y creo que esta empresa es la única que tiene absolutamente claro cuál es el concepto del carácter latino. Yo siempre he explicado por qué el color de la bandera de la Comunidad Económica Europea es azul. Y simplemente me he referido a que recordemos los anillos olímpicos para saber de qué color es cada continente, ¿no? Asia será amarillo, Oceanía será verde, África es negro, Europa es de color azul y América es de color rojo. Y habitualmente digo que es el color que nos queda perfectamente bien, porque el rojo es sinónimo de pasión, ¿no? Y los latinos, lo digo con mucho respeto, difícilmente podríamos vivir en Suiza por el temperamento, ni más ni menos, ¿no? América vive en un estado de educación
que es bastante superior al que tenemos nosotros aquí. No voy a nombrar países porque dejaría fuera alguno y estaría faltando a la delicadeza, pero América Latina tiene un carácter latino que nosotros admiramos mucho y que respetamos muchísimo. Este equipo que está en la oficina de Trapsatur, parte de la responsabilidad recae también en Carlos, que Carlos tiene esta personalidad tan amigable, ¿no? Tan cercana, que termina transmitiendo también a todo el equipo de Más Europa. Quiere decir que en esta empresa hemos conformado no una familia, porque ese término es demasiado grande para decirlo de esta manera, pero sí hemos generado una forma de funcionar que gusta, porque nuestro eslogan dice porque nos gusta. Y esto es lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos con absoluto cariño. Yo en el día de hoy, como he dicho, no sé de qué voy a hablar, no sé qué voy a decir en la próxima frase, por lo tanto, permítanme, si el término es válido, vamos a intentar de filosofar un poco. Yo tengo un lenguaje muy simple a veces, que tengo expresiones personales que han surgido de la experiencia vivida, ¿no? A veces con mi hijo hemos coincidido que la experiencia es el peor de los prejuicios, sobre todo para educar, ¿no? Pero cuando la experiencia te ha enseñado cosas, también es muy bueno poder compartirlo. Yo habitualmente digo que filosofar es hablar de lo que no se sabe. No es exactamente esta la expresión correcta, pero en mi sentir sí, porque creo que a través de la filosofía, aquellos grandes clásicos que no sabían de lo que en realidad hablaban, pero terminaron encontrando conclusiones, sin lugar a dudas, y eso nos ha permitido llegar hasta nuestros días con la educación que hemos tenido. Evidentemente, reivindicar, como lo he hecho muchas veces, al Renacimiento, que es el que realmente es el movimiento humanista, nos dio la posibilidad de acceder a todo lo que hoy tenemos posibilidad de acceder, a la cultura básicamente dicha. Si yo entrara en un término más correcto, debería decir que filosofar es la facultad del pensamiento a través de la cual una persona se permite contemplar, se permite interpretar, se permite analizar e incluso se permite reflexionar. ¿Y todo esto para qué? Para tener un conocimiento de la realidad. Yo me siento hoy obligado a filosofar porque no sé de qué hablar. Pero a su vez, todo esto que he dicho, si quiero volcarlo a la realidad actual, ¿cuánto tendríamos que filosofar sobre la experiencia que nos ha tocado vivir en estos 15 meses? Algo que jamás hemos vivido, no hemos conocido, por lo tanto, filosofar sería una expresión absolutamente correcta. La realidad es que a todos nos ha sorprendido. La realidad también es que muchas gentes dicen que han aprendido mucho en esta pandemia y yo siempre he expresado desde casi los primeros meses que en realidad yo no he aprendido nada. Aprendí muy poco, si es que esto se puede decir, ¿no? Yo estoy en estos 15 meses en una casa en la sierra y sí, lo que me di cuenta es que aquí hay flores que crecen, aquí hay árboles, aquí hay pájaros, y en una actitud contemplativa un día me di cuenta que la naturaleza en sí está ajena a todo lo que nos está pasando a nosotros. Entonces valoré mucho la sabiduría de esa naturaleza, ¿no? El hombre hemos sido tan torpes de incurrir en todo esto que nos ha tocado vivir, porque no ha sido otro que el hombre el que nos ha involucrado en esta pandemia. Las razones, no voy a especular sobre ellas, sobre todo lo que dicen que ha ocurrido en China, no quiero entrar en eso, pero sí qué sabia es la naturaleza en sí misma. Nosotros somos un poco más torpes, pero estoy seguro que dentro de esta torpeza que nos ocupa como ser humano, porque nos vamos de lo natural, nos vamos a las inquietudes, a las preocupaciones. Por eso muchas veces digo, qué bonito es ver sonreír a un niño, porque está dotado de una ignorancia total. A veces en el autobús, cuando yo ya tenía confianza con los pasajeros,
les decía, bendita ignorancia la que ustedes tienen. Algunos miraban sorprendidos, ¿no? Era causar un efecto, y ese efecto venía después explicado diciendo, hablo de la ignorancia que yo quisiera tener. Ya no la puedo tener, pero me encantaría tener la ignorancia que ustedes tienen hoy, porque todo lo que tenemos por delante es descubrir un montón de cosas que van a poner de manifiesto no solo qué ignorantes somos, todos en general, sino cuánto nos espera por delante para enriquecernos, ¿no? También decía que un guía no es un ilustrador, no es un maestro, sino simplemente quizás lo que hace un guía es refrescarte aquello que tú alguna vez has estudiado o alguna vez has leído. Por lo tanto, vamos a filosofar un poco. Lo que a mí me gustaría es decirles en qué profesión estamos. Yo estoy seguro que somos todos los jóvenes los que están escuchando y los que estamos hablando. Algunos evidentemente más jóvenes que otros, ¿verdad? Pero todos estos jóvenes que nos hemos incorporado a la profesión o hace mucho tiempo o hace poco tiempo, por eso quiero involucrarlos a todos, me gustaría que sepan que somos parte de una fábrica de sueños. Estos guías que estamos hablando, el equipo de la oficina, el equipo de sus oficinas, todos somos empleados de esta fábrica de sueños. Nosotros estamos en una profesión tremendamente generosa, ¿no? Es una profesión donde se comparte alegría desde el momento que se sienta el pasajero delante tuyo para preguntarte o sugerirte que quiera hacer un viaje a Europa. Nosotros en ese momento intentamos desplegar nuestro mejor conocimiento y es lo que tantas veces hemos dicho. Nosotros no hemos puesto a guías explicando o los webinarios que yo he dado para transmitir meramente conocimiento y decir lo bueno que podemos ser. La intención siempre ha sido exactamente la misma, compartir la información con ustedes. Cómo vender una opcional a Nápoles o Capri o vender una opcional a Versalles. Yo he dicho que lo tenemos en nuestra página web completamente desarrollado, porque entiendo que si un pasajero se sienta delante tuyo y tú le transmites conocimiento, lo que has generado es un espacio de confianza enorme frente a otro colega tuyo que no ha tenido esa capacidad, que simplemente se ha permitido decirle, vete a Versalles porque es un palacio muy bonito, los jardines son encantadores. Cuando nos hemos recreado en los momentos versallescos, lo hemos hecho para que ustedes vayan tomando datos, tips para que al pasajero se le diga lo que tiene que hacer. Imagínate en esta fábrica de sueños todo lo que tenemos que hacer como profesionales del turismo. En mi caso particular siempre he pensado que se viaja 3 veces. Uno es la preparación de viaje, cuya responsabilidad cae sobre todos ustedes, los que negocian, los que están tratando ese viaje con el pasajero. Después nos toca nuestra parte, que es de realizar el viaje en sí mismo. Y finalmente el pasajero viaja una tercera vez cuando llega a casa y a través de sus fotos y de sus vídeos, pues vuelve a vivir, ¿no? Esto es recordar. Yo he dicho también en alguna ocasión que hasta el amor se puede morir, pero los recuerdos nunca mueren. En estos recuerdos es donde basamos la experiencia vivida en Europa. Una foto te permite revivir un momento vivido. Una foto en la Torre Eiffel, una foto en Versalles, una foto en Capri. Esa es la tercera parte que termina integrando el viaje. Nosotros vendemos expectativas, nosotros vendemos ilusiones. Invito a que observen detenidamente cuando un pasajero viene a pagarte a tu oficina, te deja un montón de dólares y tú le entregas un voucher, un bono, un papelito, en definitiva, que le dice que le van a proveer. No hay intercambio de mercadería, no es un almacén donde llevaste el dinero y te llevaste una bolsa de fideos. Aquí has vendido expectativas y fallar a la expectativa es trágico, es absolutamente trágico, porque es una ilusión la que tú has alimentado al pasajero y romper una ilusión se transforma en desilusión.
Has tenido un pasajero de ida solamente, no volverá nunca más a comprarte. Por esta razón, es muy bonito lo que digo, que vendemos ilusiones, vendemos sueños, vendemos expectativas, pero a la su vez goza de un enorme peligro porque tú no puedes defraudar esa expectativa. Si tú le dices el servicio que va a tener en Europa, debe ser exactamente lo que tú has dicho y complementado con lo que aquí se dé. Por eso es menester, es tan importante que cambiemos informaciones. Cuando nosotros damos, no digo capacitaciones porque saben que no me gusta, yo no quiero capacitar a nadie, yo lo que quiero, siempre pretendemos, es compartir aquello que creemos que tenemos necesidad de compartir. El conocimiento es una de ellas. Compartir este conocimiento es intentar que te enriquezca para poder informar correctamente a ese pasajero. Nosotros vendemos tantas cosas intangibles que generan tanta expectativa al pasajero que es absolutamente necesario que cumplamos con todas esas expectativas. Yo he estado escuchando, esperando a alguien que me atienda, vendiendo con una cantidad de falsedad en lo que está vendiendo y por dentro yo decía, muy bien, no tengo duda que vas a captar la venta, ¿no? Pero te aseguro que este pasajero no te va a comprar nunca más. Nosotros vendemos servicios y el servicio empieza cuando tú recepcionas al pasajero en tu agencia de viajes, cuando tú le estás contando la realidad de un viaje. Creo que el gran profesional lo que hace, sobre todo, más que tener conocimiento, es ser honesto con el pasajero. Cuando yo era guía, los pasajeros tenían muchas curiosidades de las cuales no siempre se sabe responder, pero yo decía simplemente, discúlpeme, no lo sé, pero no le quepa duda que lo vamos a averiguar y en el día de mañana yo estaré dando respuesta a lo que ustedes dicen, a lo que ustedes están preguntando. Nosotros creemos, hay personas que creen que el turismo, la agencia de viajes, el mayor beneficio es ganar dinero. Los que estemos en el mismo pensamiento vamos a afirmar que esto no es el verdadero beneficio. Yo creo que el verdadero beneficio de un agente de viajes, evidentemente lo económico es un fin, pero no es el fin más importante. Yo creo que el gran beneficio que tiene un agente de viajes es cuando el pasajero regresa y te va a visitar y te dice gracias. Si yo hago una composición de lugar, porque yo también he sido minorista, o sea que yo no estoy hablando porque alguien me lo contó, cuando el pasajero viene y te dice gracias, tu pecho se ensancha, ¿no? Se hace más grande, te llenas de orgullo, te llenas de satisfacción, porque además sabes que tienes un pasajero para un próximo viaje a cualquier otro destino. Sin embargo, si solo hubieras ganado dinero y el pasajero estuviera frustrado y te llamaría para presentarte únicamente quejas, pues evidentemente no es el beneficio, ha sido un beneficio circunstancial. Redondea el beneficio, el ganar dinero, pero también la satisfacción del pasajero. Yo digo también que viajar no es llegar a un destino, ¿verdad? Sencillamente es todo lo que ocurre durante el camino. Ese es el viaje. El destino es el final. Lo que ocurre en el medio es donde todos tenemos que poner nuestro mejor granito de arena. El primero lo ponen ustedes. Yo insisto en ustedes muchísimo, porque son los que forman parte no solo de la venta, que también es importante, sino son la parte fundamental para la satisfacción de ese pasajero. Entiendo que todos tenemos que poner lo nuestro, ¿no? Pero lo de ustedes es muy importante. Quiero repetir, no damos este ciclo de conferencias, ya sea a través de nuestros guías o a través de mi persona o lo que hace Carlos en todas sus presentaciones, con el afán de un beneficio puro y duro. Lo hacemos porque, en definitiva, buscamos la satisfacción del cliente. Yo he contado y repito en alguna ocasión,
Los guías están permanentemente acompañando al pasajero, informándole de detalles técnicos, de anécdotas, de detalles importantes y comentándole las posibilidades de hacer las excursiones opcionales. Yo, como he dicho anteriormente, he recorrido América diciendo la importancia que tienen estas excursiones. Y hoy lo quiero repetir. Hoy hay seguramente nuevas personas escuchando y repetirlo no es querer que quede de una manera marcado a fuego, sino porque entiendo que hay nuevas personas. Yo pongo siempre un ejemplo hipotético donde está el agente de viajes A y el agente de viajes B. El agente de viaje A es un profesional con mucho conocimiento que le explica con detalles cómo se van a componer los viajes a Europa y la importancia de realizar, además de las visitas panorámicas, las excursiones opcionales. Mientras que el agente de viaje B no tiene este conocimiento y no le ha informado al pasajero que existen excursiones opcionales. Ese pasajero no viene preparado para hacerlas y cuanto menos viene preparado económicamente hablando. ¿Qué pasa en el autobús? ¿Qué pasa durante 26 días en un autobús? Pues que el señor que viene bien informado participa de todas las excursiones opcionales y siempre termina dando las gracias. Siempre. Irremediablemente termina dando las gracias. Porque en una visita panorámica no se conoce, ¿verdad? Se tiene una visita panorámica. Lo he dicho en Holanda. Visitar Ámsterdam no es conocer Holanda. No es conocer sus campos, sus vacas, sus tulipanes, sus polders, sus granjas de queso, sus pueblitos pesqueros, cómo cortaron con un dique la entrada al Mar del Sur y lo reconvirtieron en un lago de agua dulce. Todo esto, lo que es Holanda, dicho así, lo conoces en una excursión opcional, mientras que en Ámsterdam no lo habrás conocido. Muy bien, no estoy juzgando al agente de viajes A ni al agente de viajes B. Te estoy contando qué va a pasar en el autobús. El de la agencia A hará todas las opcionales, será una persona feliz y agradecida. El de la agencia B irremediablemente será una persona frustrada, porque no puede hacer lo que hace la mayoría del grupo. ¿Y a quién está culpando? Evidentemente a la gente de viajes B, que no le asesoró correctamente. Pero para la gente de viajes B tengo una noticia aún peor. Estos dos pasajeros han estado juntos durante 26 días y el de la agencia A le ha estado contando siempre lo bien asesorado que estuvo, mientras que el de la agencia B está lleno de resentimiento hacia su agente de viajes porque nunca fue asesorado. Siempre al final dejo una pregunta a esto. ¿Dónde crees que comprará su próximo viaje el pasajero de la agencia B? Evidentemente irá con el amigo que hizo durante este viaje a visitar a la agencia de viajes que lo asesoró bien. Por lo tanto, es muy importante que ustedes conozcan el producto. Pero no me refiero al producto, lo que es un itinerario, hoteles y demás, sino me refiero a la experiencia que vivirá tu pasajero en Europa. Ese es el producto. Yo en las conferencias que doy, en realidad hablo muy poco del producto. No lo desestimo, sino que hablo poco, porque siempre sostengo que los operadores nos encontramos en los mismos hoteles muchas veces, ¿verdad? En el hotel de París nos encontramos 3 o 4 operadores, en el hotel de Roma 3 o 4. Habría que ser muy arrogante para decir que tienes una mejor hotelería, ¿no? Todos tenemos una hotelería bastante aceptable para los precios tan competitivos que se tienen en el mercado. La diferencia en el producto no la va a hacer el hotel, esto te lo puedo garantizar. La diferencia en el producto lo hará tu asesoramiento y el servicio del guía, ni más ni menos. Los autobuses, sí, tenemos autobuses de última generación, pero también esto lo podrían decir otros colegas, ¿no? Todos podríamos decir que tenemos autobuses de última generación. Lo que quiero decir con esto es que yo no ignoro el producto en sí mismo, pero creo que la gran parte del producto no se refiere a lo que realmente vendemos. Lo que refiere al producto y al éxito de la excursión es el guía, básicamente, como he dicho antes, y el asesoramiento del agente de viajes. Por esta razón, cuando digo esta fábrica
de ilusiones en la que todos participamos, lo único que hago es involucrar permanentemente al vendedor. Nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades, nos tienen a disposición. Yo hace 2 semanas un cliente me pidió que le diera una presentación a todos sus agentes minoristas. Había muchísimos, ¿no? Es una empresa muy grande, entonces tenía muchos agentes minoristas. Esto deberían aprovecharlos todos aquellos mayoristas que nos están escuchando, y los minoristas que nos escuchan le sugieren a sus mayoristas, a los que le compran habitualmente nuestro producto, que se organicen este tipo de conferencias, porque son ilustrativas, son conferencias que te va a permitir capacitarte. Pero si no es así, yo te invito a, por favor, a que entres en nuestra web. Tómate 10, 15 minutos, vete a la parte de destinos de nuestra web y verás con qué mimo tratamos la explicación de cómo son las excursiones opcionales. A mí me gustaría que lo tuvieras, y lo digo con mucha humildad y con absoluto respeto, lo tuvieras como una enciclopedia. Porque si alguien te pregunta por qué tengo que ir a Versalles, además de decir que son unos jardines maravillosos y un palacio espectacularmente bonito, que representó la historia de Francia durante 104 años, desde Luis XIV hasta Luis XVI, hasta que estalla la Revolución Francesa. Todo esto está bien, pero dentro de nuestra web hay contenidos de los destinos que explican en detalles cómo funcionan las excursiones opcionales, incluyendo en la mayoría de ellas, horarios en cómo nos vamos a funcionar. A veces el minorista pregunta, ¿después de la visita panorámica los llevan al hotel? La respuesta es, en general, no. Es falta de voluntad, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que ocurre es que la mayoría del grupo está participando de la excursión opcional que tiene lugar después de la visita panorámica en un espacio que se ha cedido para que la gente coma. Pues después de esa comida, normalmente se sale a la excursión opcional. En Más Europa tenemos una política muy clara. Ningún pasajero se va a quejar porque no lo llevamos al hotel. ¿Saben por qué? Porque los guías tienen instrucciones que si un pasajero insiste en que se quiere ir al hotel, les pongan un taxi a nuestro cargo. Nosotros no queremos nunca escuchar de un agente de viajes que diga, me llamó el pasajero que no lo llevaron al hotel. Esto no va a ocurrir. En general no toman taxi. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tenemos 4 o 5 autobuses en París, por dar un ejemplo, y 4 de ellos se van a Versalles, el que sobra se va a ocupar de llevar a la gente al hotel. Por eso, en general, no tenemos reclamaciones. Pero si hay una altísima participación y es necesario esos 5 autobuses, los pasajeros que se requieran regresar al hotel, la empresa les va a pagar un taxi para que así sea. Casi nadie se quiere regresar, porque si estás en París, en el centro de París, junto a la Plaza de la Concordia, tienes la posibilidad de seguir disfrutando de la ciudad, y a la tarde-noche es cuando te vas a regresar al hotel. Lo que quiero decir con esto, que hay una cantidad de servicios que se dan que ustedes no ven, y a nosotros nos place mucho que no lo vean, porque si lo vieran, formaría parte de una reclamación, y nosotros no queremos que esto exista. Yo digo siempre que prefiero pagar un taxi de 30 euros o 25 o 20, lo que cueste, que perder a un cliente o que un pasajero se sienta maltratado. Esto es muy poco dinero. Pagar un taxi es ínfimo frente a las consecuencias que puede traer no haberle prestado ese servicio al pasajero. Por política hay muchos que lo niegan, ¿no? Vuélvase como usted pueda. Ahí tiene el metro, ya le expliqué cómo funciona y nos vemos mañana. Nosotros no hacemos este tipo de cosas. Repito, no porque seamos mejores que los demás. Lejos está mi intención de transmitir esto. Sencillamente porque no queremos estar atendiendo quejas, porque las quejas es una pérdida de tiempo enorme para nosotros y, por supuesto, para ustedes. Entonces, tenemos muy claro lo que he dicho antes. Nosotros vendemos servicios. Y el servicio es eso, que el pasajero simplemente esté bien atendido. Nosotros vamos a tener hoy esta charla que
Es como si estuviéramos hablando en una mesa de café, por lo menos es lo que pretendo, porque como he dicho antes, no tengo un plan de qué es lo que vamos a hablar. Pero creo que lo que estamos hablando es determinante para, para este reinicio, ¿no? Para este volver a vivir, ¿no? Yo antes mencioné el Renacimiento y siempre lo valoro mucho y trato de utilizar las palabras que creo que son correctas, que es volver a nacer, ¿no? Se imaginan ustedes, tengan la bondad de imaginar, ¿no? Yo digo que la imaginación te convierte en rey en mendigo o mendigo, no te cuesta nada y te puede hacer muy feliz. Cuando estoy en una conferencia presencial, invito a todo el mundo a cerrar los ojos, generalmente los caballeros no lo hacen, las damas sí, y les invito a imaginar un limón, ¿no? Como podría hacerlo ahora. Y seguramente a muchos de ustedes se les ha hecho agua a la boca, ¿no? Simplemente pensando en el limón. Fíjense el poder de la imaginación. En esta imaginación es donde nos recreamos muchas veces. Y trata entonces de imaginar lo que estoy intentando decir. Que el Renacimiento fue un volver a nacer. Y creo que en estas circunstancias que nos tocan vivir ahora aplica perfectamente bien. Vamos a volver a nacer. Pero ¿dónde estaba la ventaja del Renacimiento? Que volvieron a nacer sabiendo lo que habían vivido, ¿no? Es decir, si tú pudieras volver a nacer con la experiencia que hoy tienes, nos apoyaríamos en ese poema que le atribuyen a Jorge Borges y que no le pertenece, pero donde algunos pasajes de ese poema dice, si volviera a nacer, contemplaría más amaneceres y cometería más errores. Esta experiencia a veces la sienten aquellos que han estado muy cerca de irse de este mundo, ¿no? La gran parte de los que han participado de esa triste experiencia, cuando vuelven de ese viaje imaginario que tuvieron, no vuelven a ser nunca más las mismas personas. Sencillamente porque han encontrado el verdadero valor que tienen las cosas en la vida, ¿no? Yo he invitado en alguna de mis conferencias a que lean la Divina Comedia. Es un libro que todo el mundo conoce y no todos han leído. Tiene una lectura un tanto complicada porque está cargado de retórica, pero cuando yo leí esa Divina Comedia, que es el viaje que realiza el propio Dante Alighieri de la mano de Virgilio, el poeta, amado por todos los poetas, donde recorre los 3 estamentos de la vida ulterior, el paraíso, el purgatorio y el infierno, ¿no? Y en el infierno es donde más se detiene, en esos anillos cónicos descendentes, donde a medida que va bajando el Dante Alighieri, va encontrando a sus enemigos personales y a sus adversarios políticos, y cuanto más baja, más enemigos eran y más adversarios eran, por lo tanto el castigo era más y más duro, ¿no? Hay que leer la Divina Comedia. En ese momento que yo leí la Divina Comedia y con el paso del tiempo, porque no fue precisamente ahí, exactamente en ese momento, sino habiendo vivido más experiencias, encontré la posibilidad de pensar que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Que mañana nos podemos ir de este mundo, como ha ocurrido con esta pandemia, ¿no? Que nos ha sorprendido llevándose amigos o familiares en edades demasiado tempranas para irse de este mundo al otro, ¿no? Me pregunté si cuando nos vayamos de este mundo estaremos mirando o pensando en el chalet que acabamos de comprar o en el barco que tenemos en el puerto deportivo o en el carro último modelo que me compré, y la respuesta es seguramente no. Te irás de este mundo mirando lo que hay alrededor tuyo, que seguramente estarán tus familiares acompañándote, y entonces te darás cuenta que lo único de verdad que te interesa de este mundo, lo único que realmente has conquistado y no otra cosa, porque lo demás son bienes materiales, los conquista cualquiera. Lo que de verdad has conquistado es el amor, ¿no? Dije al principio de esta conversación que somos todos jóvenes, unos más que otros. Si aquí hay gente mucho más joven que yo, que seguro así será, todavía puede que estas palabras estén un poco lejos de su sentir. A medida que avancen los años,
no pretendo que me recuerdes, ni pretendo que recuerdes mis palabras, simplemente sé que te darás cuenta que de verdad, lo único conquistado en este mundo es el amor. Y esto lo digo con mucho conocimiento, porque así va a ocurrir, nos vamos a ir pensando en todo el amor que dejamos aquí, pues trata de cultivarlo de la mejor manera que puedas. En esta empresa en la que yo soy uno más, pero mis conceptos filosóficos personales no salen de los libros, salen de haber vivido mucho. Es lo que pretendo que ocurra en Más Europa, ¿no? No queremos ser una empresa que a final de año calcula cuánto ganó. Queremos ser una empresa que a final de año calcule cuánto conquistó. Perseguimos más la conquista que el beneficio, que las ganancias. Perseguimos la conquista de la satisfacción, ¿no? De que ustedes, cuando vendan un circuito por Europa, sepan que aquí hay alguien que se está preocupando mucho porque tu pasajero sea feliz. Miren, yo he recorrido Europa durante 20 años, sumados entre un periodo y otro, 17 años de un periodo y 4 anteriores, como mencioné. Y he visto a muchos guías discutir con los pasajeros, enfrentarse a los pasajeros, despreciar a los pasajeros. Y cuando terminó, me he acercado a él y le he preguntado, considerando que yo era uno de los antiguos en la empresa en que estaba, ¿no? Es decir, que mi voz tenía algún tipo de autoridad y además refrendaba esa autoridad con mi experiencia. Le preguntaba de forma bastante fuerte, ¿no? ¿Me puedes explicar qué derecho tienes a arruinarle la vida al pasajero, a arruinarle este viaje al pasajero que ya ha pagado por tus servicios cuando compró el viaje en su país de origen? No es que me dijo, no me importa lo que te dijo, simplemente no tienes ningún derecho. Y este discurso lo conoce perfectamente cualquier guía de Más Europa. Ningún guía de Más Europa entrará en enfrentamiento con el pasajero. El pasajero puede estar muy equivocado. Hay un estereotipo en la sociedad que el cliente siempre tiene razón. Esto no es correcto. El cliente no siempre tiene razón. ¿Es una forma comercial de decir algo correcto? Sí. ¿Es una realidad de todos los días? No. Hay pasajeros que viven muy equivocados, porque inclusive pretenden saber más que el propio guía que vive y trabaja aquí. Pero lo que yo digo es que tenga o no tenga razón el pasajero, nunca se debe discutir con él, jamás, porque esto va a provocar un enfrentamiento que no tiene fin, no se arreglan esos enfrentamientos. Entonces, lo que transmitimos en esta empresa sencillamente es esa conquista que luchamos cada viaje por la satisfacción del cliente. Y así como lo hacen ustedes, nosotros estamos obligados a corresponderles de alguna manera. Yo voy a ir terminando. Como ven, no sabía muy bien lo que iba a decir, pero como dijo el otro día Laura y que yo suscribí, cuando encuentras un trabajo que te gusta, no trabajarás nunca más en tu vida, ¿no? Esto estamos todos hablando como que es un proceso que terminó. Y me gustaría tener la prudencia de decir que este proceso de la pandemia no ha terminado. Me gustaría que quede muy claro que todos los procesos están mejorando muchísimo, muchísimo, y a pasos agigantados, ¿no? Los niveles de vacunación de los países europeos, a manera individual, están en el orden de las 600.000 vacunas diarias. Esto hace en que quizás en un mes y medio, 2, se logre esa inmunidad de rebaño que buscan, que viene a representar que la población de un país está vacunada en su pauta completa al 70%, ¿no? Esto nos va a garantizar muchísimo. Repito, no estamos en el final, estamos
caminando hacia ese final. Si todo esto funciona de manera adecuada, nosotros estaremos presentando nuestra programación para iniciar actividad en el mes de septiembre. Si nada se complica en el camino, ¿no? Porque se va a atajar, pero uno de los problemas que tiene hoy Gran Bretaña, que como dijo bien Carlos, Alemania abre a los países no europeos, sin embargo a Gran Bretaña no le abre, por la sencilla razón de que han tenido una alta incidencia de la vacuna Delta, la que es la vacuna, perdón, del virus Delta, que no es otro que el virus indio. Ellos tienen, es un país muy cosmopolita, como saben, haber tenido 52 países bajo su reino en la Commonwealth, pues hace que uno de ellos fuera India, y entonces hay una comunidad india muy importante en Inglaterra, sobre todo en Londres, y entonces esto ha hecho que haya mucha incidencia de la vacuna del virus de indio, este Delta, este contagio. Entonces lo van a atajar, por supuesto, porque la vacuna ataja este tipo de circunstancias, pero no sabemos cuándo va a abrir el Reino Unido. Entendemos que lo resolverán más o menos pronto, porque además fue uno de los países más ágiles con el tema de la vacunación dentro del contexto europeo, no así de la comunidad económica, porque saben que Inglaterra, el Reino Unido, ha salido del mercado común europeo. Pero si bien no estamos en el final, estamos caminando. Detesto un poco esto que dice todo el mundo, que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Es una frase como tan usada que a veces, a mi criterio, pierde totalmente el valor. No sé si hay una luz o no hay una luz. Lo que sí sé es que estamos caminando a pasos acelerados hacia la solución final de este problema, que será poder dominar esto. Como dije antes, yo no aprendí nada en esta pandemia, pero sí me di cuenta de algo, ¿no? Que el hombre, el ser humano en sí, puede vivir un flagelo enorme como esta pandemia, ¿no? Cuyo resultado en vidas humanas es tremendo, pero a su vez nos ha demostrado el hombre que es capaz de encontrar las soluciones, ¿no? Porque encontrar la vacuna no era tarea fácil y además se ha logrado en tiempo récord. Quiere decir que estamos preparados para sufrir esta pandemia, pero también para resolverla. Creo que lo dicho, hemos ocupado una hora, creo que es lo correcto. Cierro un poco diciendo que la apertura de Alemania a nosotros nos da mucha alegría y explico por qué. El circuito nuestro, el que más vendido, es el de 17 días. Ese circuito que duerme 3 noches en París, al día siguiente se va para Zúrich y al otro día se va para Venecia. Estamos a la expectativa de que abran Zúrich, que abran Suiza, pero la apertura de Alemania me ha dado mucha alegría porque ese circuito será operable, aunque en lugar de ir a Zúrich tengamos que cambiar por alguna ciudad alemana. He pensado en Múnich, que es una ciudad muy atractiva, tan solo es que tengo una cantidad de kilómetros bastante grande ese día, pero bueno, con la presencia de 2 conductores es un tema resuelto, porque no nos preocupa el recorrer esa distancia, porque los pasajeros recorren 760 kilómetros para ir de Madrid a Burdeos el primer día, ¿no? Entre París y Múnich hay unos 800 y poquitos. Quiere decir que el pasajero lo va a vivir de igual manera, solo que la normativa de conducción es determinada por la ley y el conductor en tal caso podría o no, habrá que analizarlo en su momento, conducir esa etapa. Si no pudiera hacerlo, hemos pensado en que el relevo, que es obligatorio, tenemos que relevar al conductor dentro de los 12 días de viaje cuando está fuera de España, y eso se cumple en todos los circuitos porque estamos más de 12 días fuera de España. Lo que se hará es ese relevo, en lugar de hacerlo en Roma, como habitualmente lo hacemos, pues lo haríamos en la ciudad de Múnich e iríamos todos dentro de la protección correcta que nos lleve a la garantía de la protección del pasajero y a la garantía de la protección del servicio a través del cambio de conductor en esa ciudad que elijamos como alternativa a Zúrich, si es que Suiza finalmente no abre en los tiempos que entendemos debería abrir, que es de aquí al mes de septiembre.
Y yo voy a finalizar. Le voy a dejar a Carlos la palabra para que le dé un poquito más información sobre esta apertura en el mes de septiembre y qué es lo que hemos pensado desarrollar para tal momento. Para finalizar, normalmente la gente diría que en este esfuerzo que hemos realizado durante todo este tiempo, perdónenme que no haga uso de esas palabras, porque en ningún momento fue ningún esfuerzo, en ningún momento. Como repito tantas veces, y ruego que mi repetición no sea despreciar la palabra, sino todo lo contrario, ¿no? El compartir. Como digo en muchas ocasiones, compartir está bastante desgastada y me gusta más decir partir con. Cuando uno comparte algo, lo hace con cariño, con amor, sería bastante hipócrita decir que fue un tremendo esfuerzo estar 15 meses juntos con ustedes. La realidad fue un placer. Y siempre digo, y con total respeto por mi parte, cuando el placer es mutuo, cuando el placer es compartido, ni siquiera hay que agradecerlo. Hay que simplemente disfrutar de haber vivido juntos, juntos. Esto lo dije al principio de la pandemia. Esto o lo sacamos adelante juntos o no lo sacamos, ¿no? Juntos me refiero a ustedes, que han tenido siempre la grandiosa voluntad y la amabilidad de participar de todos estos eventos que hemos desarrollado, a todo el equipo de guías, no solo a los que estuvieron en webinarios, ¿no? Porque imagínense, tenemos 45 guías, si diéramos 45 webinarios sería interminable esto y seguramente los aburriremos, ¿no? Se hizo pues al libre albedrío, los primeros en anotarse fueron los que tuvieron el placer de compartir con ustedes todo lo que ellos son capaces de dar. Y a Carlos le dejo el cierre como es habitual. Él sí sabe lo que va a decir seguramente. Y como digo, cuando el placer es compartido no necesita ningún tipo de explicación, no necesita ningún tipo de gratitud y simplemente decir qué bonito, ¿no? Qué bonito haber compartido todo este tiempo y estar juntos desde que empezó y estar juntos viendo que el final de todo este conflicto, de todo este problema tan grande que hemos tenido, vaya llegando a su fin. Y como dije la semana anterior, por favor, levantémonos de esta imaginaria silla de ruedas en la que hemos vivido estos 15 meses, porque nunca hemos dejado de saber caminar. Simplemente las circunstancias nos sentaron en esa silla de ruedas. Pero las circunstancias ahora están cambiando para que nos volvamos a poner en pie y empecemos a caminar nuevamente para satisfacción de todos. Y últimamente quiero reivindicar mucho el poder que han tenido todos ustedes en América Latina de poder seguir aguantando frente a estas crisis, ¿no? Porque los países europeos de alguna manera han tenido un paraguas protector a través de los estados y los fondos económicos europeos que han ayudado a mantener el personal y demás, pero América Latina ha vivido circunstancias bastante más feas que nosotros y, como dicen en algunos países, mis respetos por todo lo que han logrado y hasta dónde han llegado. Y aquí estaremos para lo que ustedes puedan necesitar o para lo que ustedes gusten. Le voy a robar una expresión a México que me gusta mucho, mucho, porque dicha con el corazón es muy agradable. Simplemente le digo a todos los oyentes que te vaya bonito. Hasta otra. Todos tuyos, Carlos. La verdad es que para no tenerlo preparado lo has hilado bien, ¿eh? Se nota que eres un tipo de recursos, que vas teniendo experiencia ya. Pues años tengo. Bueno, has reivindicado tu juventud reiteradamente durante esta hora que has estado hablando y yo la comparto.
ojalá tuviera tu espíritu joven el resto de mis días. Porque la verdad es que es un no parar lo de, lo de tu cabeza dando vueltas y la cantidad de cosas que sacas de ideas internas. Pero no, me ha gustado que vayas encontrando ya tu estilo por fin y lo que también me ha encantado ha sido lo del lenguaje simple que tú tienes. Diría una frase muy típica española, pero es que no va a quedar muy bien. Simple, simple, cariño mío. Si se puede decir, dila y matízala. No, 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 no. Pues no la digas. No. Simplemente, bueno, la verdad es que la gran mayoría lo entenderá, pero me río mucho si tú dices que tienes un lenguaje simple. En una expresión muy española, pues no. Estamos en horario infantil aún, ¿no? Son las 6 de la tarde. No podría decirlo. Bueno, una de las cosas buenas que tiene esto, que hoy sea como he escrito en un mail, no un punto y final, sino un punto y seguido, es que yo creo que dentro de poco, que Miguel no ha hablado de esto, pero ya que estamos aquí, pues vamos a ir adelantando cositas también. Ha estado genial el Zoom, el Meet, todo esto que hemos estado haciendo, pero como decía Miguel, a nosotros nos gusta el tete a tete, el estar mirándonos. Y una de las cosas buenas que va a tener es que vamos a poder empezar a viajar, ¿no, Miguel? Sí, Y vamos a dilo, empezar dilo, a... dilo tú. No, 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 no. Le estoy diciendo que por fin se va a poder empezar a viajar y que probablemente en septiembre pues estemos Miguel por un lado y yo por otro recorriendo los distintos países de Latinoamérica. Así que obviamente os vamos a hacer partícipes porque esta relación de amor por carta durante 15 meses ha estado genial, pero yo creo que ya va siendo hora de vernos y tocarnos y besarnos. Así que sepan que eso, Miguel irá por un lado, yo por otro, lo mismo coincidimos en algún sitio y hacemos un bis, pero, pero que vamos a empezar a movilizarnos. Hemos estado todo este tiempo, estos 13 o 15 meses, haciendo eventos vía online y yo creo que se ha llegado el momento justo para empezar a viajar y hacerlo allí de manera presencial. Miguel ha hablado del inicio también de reinicio de operaciones. Yo he hecho una pequeña referencia al inicio. No podemos dar una fecha concreta de momento. Nuestra idea, si las cosas siguen así, es que en septiembre todo se pueda reanudar. Y lo que sí queremos dejar claro, Miguel ha dado un detallito ahora, hablando del Europa 17, que es nuestro circuito más vendido, que si fuera necesario cambiaríamos Zúrich por alguna ciudad de Alemania para poder hacer el circuito completo. Y lo que les queríamos decir también es que toda la operación que comuniquemos que va a estar para reiniciar, va a estar garantizada al 100%. O sea, no va a haber, ay, no, es que solo hay 4, solo hay 6, no, nos da igual. Toda la operación está garantizada. Miguel deslizó algo, yo creo que fue hace 2 semanas. Bueno, esos 15 meses también nos han dado tiempo para conocer más interiormente el peso que vamos o que hemos ganado en Latinoamérica y nos hace ser muy optimistas con respecto a nuestra operación. Entonces, todo lo que pongamos en vuestro conocimiento que va a empezar a operar, va a estar operando garantizado al 100%. Con lo cual que también es una tranquilidad para todos vosotros que sepáis que todo aquello que os demos y que queráis comercializar se va a operar y que no va a haber ningún cambio, ninguna anulación ni ninguna cancelación.
Así que, bueno, era un detallito que también queríamos comentar o adelantar, porque, bueno, cuando veamos más clara o más claro ese día en el que podamos arrancar, obviamente se lo vamos a comunicar a todos. ¿Ha habido alguna preguntilla al principio y durante el webinario? Marbella, has preguntado por Sinovac. Sí, Sinovac es una de las vacunas chinas autorizadas por la OMS, con lo cual que para entrar en España sí está autorizada. Como he dicho antes, las políticas ahora mismo en los distintos países son distintas y en Alemania solo están garantizadas las 4 aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, que Julia lo había preguntado en un inicio, y esas son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. Con esas 4 vacunas se puede entrar en Alemania, se puede entrar en Francia, se puede entrar en España. En España, además, en este momento, tenemos las homologadas por la OMS, que son Sinovac y Sinopharm. Con lo cual que hasta la fecha en Europa, esta es la información que tenemos. Creo que Eduardo has preguntado por si se sabe algo de Italia. Hemos estado mirando, de momento no hay nada. Creo que Miguel dijiste que el 27 de junio era el momento que se podría abrir al mercado, ¿verdad? Sí, Italia habla del 27 de junio y ahora Diego ha preguntado por Portugal y decirle que Portugal iba muy bien, pero ha tenido que hacer un poco marcha atrás y Lisboa está cerrado los fines de semana, por lo cual se ha complicado un poquito Portugal. Van a recuperar medidas de control, entonces creo que también de una forma ágil lo irán resolviendo, ¿no? Perfecto. Celina también al principio, ahora la ha vuelto a trasladar, preguntó en viaje privado a Francia. Lo que he dicho, para entrar a Francia, perdón, de momento tienen que estar vacunados con las 4 vacunas homologadas y una PCR 72 horas antes o una prueba de antígenos 48 horas antes. De momento, como he dicho antes, mezclar países es complicado. Todo lo que las solicitudes que nos están llegando para verano, la recomendación que damos es, si vienen a España, hacer España. Si van a Francia, hacer Francia. Porque es lo más seguro. Y además que las cosas Carlos, pueden ir... Sí. Carlos, perdona, aclárale a Celina que las 2 pruebas, el PCR o antígenos, una es 72 horas antes y otra 48 horas antes, que puede que ya estén en España, ¿eh? No es la de salida, ¿me explico? No es la de... Si tú quieres ir de España a Francia, tienes que tener antígenos 48 horas antes. Por lo tanto, la lógica diría que estés en España y te tengas que hacer la prueba de antígenos en España. En su defecto, el PCR dentro de las 72 horas. Sí, ahí obviamente os podemos apoyar poniéndoos en contacto, facilitándoos clínicas donde os puedan hacer cualquiera de las 2 pruebas. Habéis preguntado por Escandinavia, por Gran Bretaña, por Países Bajos. De momento no hay ninguna información de apertura al mercado latinoamericano y en el momento que la tengamos, obviamente os la comunicaremos. Nilda preguntó que tiene doble nacionalidad española y una vacuna de Sputnik puesta. Sputnik, por las últimas noticias que tenemos, todavía la OMS y la EMA están hablando, están viendo de aceptarla, pero de momento no está aceptada. El tema ahí, Nilda, es que al tener nacionalidad española, en principio no tendrías ningún problema para entrar en España. De todas formas, digo en principio. Voy a poner mi mail en el chat para que, por favor, me traslades esa pregunta y te la
y te la preguntemos de una manera con más profundidad, para no responder algo que en realidad no conocemos fielmente. Ahí dejo. Acabo de mandar mi mail, con lo cual, Nilda, escríbeme y en base a eso yo hago la consulta y te respondemos lo más rápido posible. Yo creo que no había ninguna pregunta más. Sinovac, Italia. Preguntan por el certificado digital, pero no tengo claro la pregunta, Adriana, si eres tan amable. ¿Estás hablando del pasaporte europeo de vacunación o el certificado digital que tenemos los españoles cuando hemos completado la dosis y queremos salir al extranjero? Porque entonces sí se obtiene un certificado digital de la vacunación para nosotros, para los españoles, para ir al extranjero. O si preguntas, repito, por el pasaporte de la Comunidad Económica Europea. Sí, ahí ha respondido Miguel, el pasaporte verde. 1 de julio. 1 de julio. ¿Pueden repetirlo? Las 4 vacunas autorizadas para Europa son AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Moderna. Esas son las 4 vacunas homologadas por la Adriana. Es para todas las nacionalidades. En principio, para toda Latinoamérica, sí. Yo creo que Brasil es el único país actualmente que puede tener restricciones para entrar en... Carlos, creo que Adriana está sobre la misma pregunta del pasaporte o del certificado. Si no es así, que lo aclare, por favor. Porque el pasaporte europeo es solo para europeos, desde el momento a partir del 1 de julio. Vale. Cesarina, sí, la vacuna de Johnson & Johnson es la que... Bueno, Johnson & Johnson es la casa y la vacuna es Janssen. Esa sí está homologada por la Agencia Europea del Medicamento. O sea, esa sí valdría para entrar. Además, esa es una sola dosis, con lo cual que con una dosis tienes la pauta completa. 14 días antes de viajar y podrían entrar sin ningún tipo de problema. Adriana, de todas formas, con el tema del pasaporte verde, este pasaporte, en principio, si no me equivoco, es para pasajeros de la Unión Europea que viajen dentro de la Unión Europea y poder moverse libremente. Yo no sé si esto se ha hablado, que un turista de un país tercero pueda sacar el pasaporte verde. No, De momento momento no. yo creo que no. Pero yo comenté en algún momento, aquí en estos webinarios, que la noticia es muy positiva que salga, porque una vez que salga el pasaporte para la comunidad, seguramente estén planteando cómo extienden ese pasaporte o esa forma de utilizar al resto de países no comunitarios. Así es. Recalcar, importante con la entrada a España, lo que comentamos la última vez, que hay que entrar en Spain Travel Health y rellenar un formulario, que no se pueden presentar aquí con el certificado de vacunación, sino que además del certificado tienen que rellenar ese formulario que genera un código QR, que es lo que tienen que presentar en el check-in en sus respectivos países, y que luego también lo pedirán aquí cuando lleguen. De todas formas, Carlos, fijemos en general una forma de proceder. Todas estas informaciones que damos tienen una variación prácticamente diaria. Si ustedes quieren dar una información genérica a un pasajero, está correcto, podemos utilizar esto. Si ustedes tienen la evidencia de un pasajero que está viajando, entonces confirmen si es el caso nuestro, pues, o no, da igual, nos pueden consultar. Nos consultan en particular de ese hecho, porque trabajar sobre generalidades no es demasiado correcto. Hoy la generalidad es esta, pero cuando tengas el pasajero delante tuyo y te diga me tengo que ir a España o a Europa tal día, tú le des una información absolutamente fehaciente de lo que está ocurriendo. Sí, y además, bueno, yo creo que durante todo este periodo
la corrupción en la información ha sido enorme, las fake news, bulos, etcétera, rondan por todos los lados, y hay muchas veces que salen noticias que realmente la gente acaba creyéndoselas y que no son verdad. Entonces, muchas veces, yo el otro día tuve un pequeño webinario y me preguntaban, es que me ha llegado un pasajero y me ha dicho no sé qué. Es que ese pasajero puede haber leído, puede haber oído cualquier tipo de cosa. Al final, en ese mismo momento que vayan a generar la venta o que les pregunten, tienen que volver a repreguntarnos, porque como dice Miguel, la información varía no cada semana o cada mes, sino cada día. Entonces, nosotros estamos atentos a todas las noticias que van saliendo aquí y con gusto les respondemos a cualquier consulta. De todas formas, me gustaría repetir, Carlos, perdona, nuestros 17 días, hoy por hoy, podría funcionar cambiando Zúrich por una ciudad alemana. No estamos operando hoy, esto ocurrirá a partir de septiembre, momento en que nosotros creemos que Suiza ya estará abierto. Pero lo que sí diremos es que ese circuito en septiembre ya es vendible, sea con la ciudad de Zúrich o sea con alguna alternativa en una ciudad de Alemania. En cualquier caso, el resto del itinerario será exactamente igual. 2 noches en Madrid, una en Burdeos, 3 en París, una en Zúrich o alternativa en Alemania, una en Venecia, una en Florencia, 3 en Roma, una en Niza, una en Barcelona y la última de Madrid, completan los 17 días. Ese circuito ya entendemos nosotros con cierta confianza, si nada se tuerce en el camino, que en septiembre está operable y con salidas garantizadas. Lo que ha dicho Carlos es tremendamente importante. Nosotros no vamos a salir a especular sobre la venta de un circuito por parte de ustedes. Es decir, a mí se me hace muy triste que yo te tuviera que decir, vende el 17 días y 3 días antes de la salida te diga, mira, no opera, te lo voy a cambiar por otro, es que no va a esta ciudad, va a ir a otra, tiene un día más, tiene 3 días más. En primero porque ya se han emitido vuelos. Y cambiar fechas, como normalmente se compran tarifas promocionales, tienen penalidades muy serias. Segundo, la falta de seriedad, de decirte, hoy es A, pero mañana es B. Es muy importante lo que ha dicho Carlos. Cuando salgamos nosotros, esta semana vamos a salir con una news muy agradable que va a dar una bienvenida a la vuelta. Pero no nos comprometemos esta semana, pero en las próximas 2 semanas enviaremos una información completa de todos los circuitos que tienen fechas operables totalmente garantizadas. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo como minorista, si tengo una salida garantizada para febrero, para septiembre, octubre, está preguntando a alguien de Megatravel, si están garantizadas esas salidas que vamos a operar, están garantizadas. Y no vamos a cambiar el itinerario 3 días antes de la salida. La situación va a ser así de clara, absolutamente clara. No me acuerdo cuál es el balada, Carlos, que pregunta... Sí, es un corte del Europa 17. sí, entonces... sí. Celina había preguntado anteriormente cómo se llamaba ese circuito o esa excursión. De lo que hablaba Miguel es de nuestro circuito Europa 17 y de todos sus cortes. Se Tanto llama los que así, empiezan... Europa 17. Sí, se llama así, Europa 17. Sí, Adriana, el Europa 17 a promocionar desde... Hoy ya estamos tardando, debía haber sido desde ayer. Sí, ese circuito y todos sus cortes son los que van a estar operativos y 100% garantizados. Con lo cual, que, como decía Miguel, mandaremos una news, iremos detallando perfectamente qué circuito y cuáles son los cortes de ese circuito que van a estar operativos y garantizados al 100%. Sí, porque estaremos en condiciones de garantizar salir también del 19 días. Sí. Entonces, Mira. como digo, esta semana saldrá una news con buena onda por el reencuentro, pero próximamente mandaremos una información
con todas las salidas que estarán garantizadas del 17 y del 19 días. El 26 días lo vamos a tomar con mucha reserva, porque el 26 días visita muchos países que todavía no están abiertos, no tenemos información de cuándo van a abrir, entonces preferimos remitirnos bastante más a lo que realmente vamos a tener capacidad de operar. Carolina, ahí pregunta si se tendrá que realizar una prueba de PCR para cada país recorrido en su programa Europa 17. Obviamente no tenemos la respuesta ahora mismo, pero en el momento que esa apertura sea real, la comunión que habrá entre los distintos países para entrar en España, a lo mejor se necesita una PCR o si está completa la pauta de vacunación, no. Y si se puede entrar en España, se podrá hacer ese circuito tal cual. Pero es algo que tendremos que ir viéndolo poquito a poco. En los próximos 30 días, a todos en general, el panorama va a cambiar mucho, ¿no? Porque los países se están abriendo para terceros países, como es el caso de Latinoamérica, con las vacunas que mencionó, pero creo que todo este intercambio dentro de Europa vendrá también resuelto y seguirá adaptando a partir del pasaporte y a partir de circunstancias que se vayan dando, donde comulguen las mismas formas de actuar entre todos. Porque evidentemente, como preguntan, ¿quién preguntó? Carolina, lo de una prueba PCR para cada país, ¿no? Evidentemente creo que esto no va a ocurrir, pero tenemos que esperar, ¿no? Porque si abren el tráfico entre fronteras, finalmente terminarán concluyendo que si vienes vacunado ya es suficiente. Pero de momento lo sabemos con Francia, pero no sabemos qué pasaría para ir de Francia a Alemania o de Alemania a Francia. Entonces, estamos frente a unos días bastante determinantes. Yo creo que un mes, por eso nos atrevemos a hablar de septiembre, creo que un mes habrá ya bastantes conclusiones de cómo va a ocurrir. Y Marigloria, lo que preguntas, de Francia a España se tendrá que hacer la prueba para entrar, además de la vacuna. Ahora mismo, para entrar en Francia, además de la doble vacuna o de la sola dosis de Janssen, hay que hacerse esa PCR dentro de las 72 horas anteriores o antígenos en las 48 horas anteriores. Nosotros ahora estamos hablando ya de septiembre, que es cuando se prevé que podamos arrancar, y en ese momento el que pueda entrar en España, obviamente, para cambiar de país, se intuye que no se va a necesitar una prueba PCR para cada sitio. No sé si corresponde, Carlos, pero yo creo que lo sabe todo el mundo, pero por si acaso. Se habla de prueba PCR y de antígenos. La obviedad es que hagan antígenos. Esta es la obviedad. Es una cuestión de costo, ¿no? Una prueba de PCR en España vale 130 euros. Una prueba de antígenos cuesta entre 40 y 50 euros. Entonces, yo no quiero desterrar la palabra PCR porque existe y es factible, pero no creo que nadie vaya a tirar 80 euros gratuitamente, ¿no? Y nuestra compañía de seguros, la que asegura todos nuestros circuitos, estamos trabajando con ella para que tenga un precio preferencial para hacerse la prueba de antígenos. No solamente el precio, sino indicar el lugar y que sea de forma ágil. Así es. Y bueno, Viaje con Media has preguntado el programa de inicio. Hemos hablado del Europa 17. Voy a hacer una cosita rápida y voy a compartir un momentito mi pantalla. Deberían estar viendo un mapita, ¿verdad? Si me confirman, ¿sí? Yes. Perfecto. Aquí tenemos nuestros tres grandes circuitos. Europa 17 en azul, Europa 19 en rojo y Europa 26 en verde. El que hemos hablado como primera opción es el
Europa 17, que es una serie completa de circuitos. Y el Europa 17 es el que ha detallado Miguel: 2 noches en Madrid de inicio, una en Burdeos, 3 en París, una en Zúrich, que es donde veríamos si hay que cambiar esa ciudad o no, pero todo el recorrido después es igual: una Venecia, una Florencia, 3 Roma, una Niza, una Barcelona y la última en Madrid. Ese es el circuito completo, el que da nombre a la serie. Este circuito genera distintos cortes y esos cortes también van a estar operativos. Entonces, lo voy a pasar de una manera rápida. Este es nuestro Europa 17, es el circuito del que hemos hablado. El siguiente corte es el Salamandra, que es el corte Madrid-París. El siguiente es el Balada, que es el corte Madrid-Roma. Siguiente Latino, París-Roma. Siguiente Mágico, París-Madrid. Siguiente Serenísima, Venecia-Roma. Y el siguiente el Concerto, que es Venecia-Madrid. Entonces, todos estos circuitos que están en base a nuestro circuito Europa 17 son los que van a estar operativos con casi total seguridad a partir de septiembre. El siguiente circuito, que es el Europa 19, en realidad es un circuito muy similar, pero en París, en vez de ir a Zúrich, va de París a Frankfurt, de Frankfurt a Zúrich, de Zúrich a Innsbruck y de Innsbruck a Venecia. Entonces, es otro circuito que vamos a Frankfurt, Alemania estará abierta. Si tenemos la duda de Zúrich, de Frankfurt, pues iremos a Múnich o a otra ciudad, iremos a Innsbruck, si no hay problema, e iremos a Venecia. Estos dos circuitos son los que van a estar totalmente garantizados. Y el Europa 26, que es el que va a Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest, Viena, es el que todavía no va a estar operativo y no tenemos claro qué día arrancará de nuevo esa serie. Hasta que no pueda arrancar con total garantía y seguridad, obviamente no la vamos a dejar en stand-by. Carolina, preguntas: ¿los cruces entre los países eran terrestres? Sí, siempre nuestros circuitos de nuestra serie Europa son por tierra, así que ahí siempre van a ser terrestres. Antes Eduardo preguntaba por Turquía. Turquía y Grecia. De momento son dos de los países que se están vendiendo, poquito, pero se están empezando a vender más. Y de momento están operando. Yo creo que a partir de septiembre igual empezaremos en Turquía también con operación semanal. Y no sé si me olvido algo, yo creo que no. Voy a dejar de compartir. Volvemos los dos. Y bueno, obviamente, como ha dicho Miguel, les mandaremos una news esta semana y luego les iremos mandando más tipos de comunicaciones a lo largo de este tiempo. También lo ha comentado Miguel en un momento de su exposición. Bueno, esta ronda o esta serie de encuentros que hemos hecho con vosotros y nuestros guías, hoy aquí tocan a su fin. Nosotros seguimos abiertos a, como ha dicho Miguel, hacer cualquier tipo de webinario que necesiten, que nuestros mayoristas hablen con todos sus minoristas y nos conectemos, que los minoristas que haya presionen a sus mayoristas para que hagamos algún tipo de formación de cualquier tema, de cómo está la situación en ese momento, del producto que va a estar operable, de lo que quieran. Nosotros en ese aspecto encantados, ya sabéis, lo ha dicho antes Miguel, nos lo habéis agradecido infinitamente por todos los medios, esto que hemos hecho durante estos 15 meses. A nosotros también nos ha servido mucho, o sea, sentir vuestro aliento y vuestro apoyo cada semana. La verdad es que nos ha dado mucho ánimo porque al final todos hemos pasado por buenos y momentos más bajitos. Entonces, lo hemos hecho con todo el gusto del mundo y muy agradecidos por el seguimiento que nos habéis dado. Y Miguel, yo no sé si se nos olvida algo, ¿quieres aportar algo más?
Yo me voy a despedir de una manera. A veces en algunas conferencias presenciales donde uno puede mirar a la cara a la gente, resulta más fácil decir las cosas, ¿no? Aunque aparentemente fuera lo contrario. Pero de un cantautor que muchos en Latinoamérica admiran, al igual que lo admiro yo, les dejo una pequeñita frase de una canción de él. Una de las canciones de Joan Manuel Serrat dice que de vez en cuando la vida te besa en la boca. Yo creo que este retorno es un beso de la vida. Disfrutemos de él y hasta siempre. Gracias. Pues nada más. Bueno, Isa, has escrito. Obviamente nos veremos cuando vengas. Adriana, repite lo que has dicho, Miguel, que les vaya bonito. La verdad es que ha sido un inmenso placer. Como he dicho antes, es una pena que se acabe esto, pero lo bueno es que lo vamos a poder hacer presencial, que como dice Miguel, es muchísimo más agradable y mucho más cercano. Así que nada, mantenemos el contacto. Cualquier cosa que necesiten, cualquier conexión que queráis que hagamos, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema y lo haremos encantados. Y nada más, os he dado las gracias 150 millones de veces ya por todo lo que nos habéis dado durante estos meses, el apoyo, el seguimiento, el cariño. Y nada más, deseando empezar a viajar y por fin ponernos cara y conocernos personalmente. Un besito enorme, que paséis buena tarde, buena semana, buen veranito los del hemisferio norte y que no paséis mucho frío los del sur. Así que nada, besos, abrazos y nos vemos prontito. Adiós a todos. Gracias por estar.